SER Podcast. En la mesa del análisis, Manuel Rico, buenas noches. Buenas noches. Isabel Morillo, ¿cómo estás? Hola, Aymar, buenas noches. Y Mariano Alonso, muy buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Tenemos noticia importante, 5 españoles, uno de ellos una mujer con doble nacionalidad hispano-venezolana, han sido liberados esta tarde en Venezuela y se preparan para viajar hacia aquí, hacia España. Forman parte de un grupo más amplio de presos, muchos de ellos presos políticos, a los que el régimen ha dejado hoy en libertad. No han concretado todavía cuántos son en total, pero el gobierno español sí que confirma que entre los liberados hay 5 españoles. Enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, buenas noches. Hola, Aymar, buenas noches. El ministro de Exteriores, Álvarez, dice que ha hablado ya con ellos, con los 5, que están bien y que se preparan para venir a España. Sí, de hecho esos 5 españoles liberados ya están en la embajada de nuestro país en Caracas. Son 2 vascos, Andrés Martínez y José María Basora, el canario Miguel Moreno, el valenciano Ernesto Gorbe y la hispano-venezolana Rocío San Miguel. Una noticia que confirmaba el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, que valora el gesto como un paso positivo del nuevo gobierno de Delcy Rodríguez al emprender esta medida aperturista. Yo lo valoro como un paso positivo de la nueva presidenta encargada y del nuevo gobierno de Venezuela. Y sin duda alguna es algo que nosotros habíamos solicitado durante mucho tiempo y esta decisión, sin duda alguna, es un paso positivo. Álvarez ha explicado que ha hablado ya con los españoles liberados y que se encuentran en buen estado. A sus amigos, a sus familias que me pueden estar escuchando, he hablado con ellos, se encuentran bien y han pedido en todo momento pues que les traslade a todo el mundo que ellos en estos momentos, dentro de las circunstancias, se encuentran bien. Exteriores ha emitido posteriormente un comunicado en el que explican que ya están preparando ese viaje a España de los 5 y que lo están prestando en nuestra embajada en Caracas. Una de las posibilidades, Aymar, es que se envíe un avión y se evacúe a todos los presos procedentes de la Unión Europea. El anuncio de la liberación de estos españoles y otros presos que estaban allí en Venezuela, el anuncio lo ha hecho el presidente de la Asamblea de Venezuela, que es Jorge Rodríguez, el hermano de la presidenta Delcy Rodríguez. Ha agradecido la labor de mediación de, entre otros, el expresidente español Zapatero. Agradecemos al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien desde hace 10 años viene sumando todas sus capacidades para trabajar en conjunto por la convivencia nacional. Agradecemos al presidente Luis Lula da Silva, agradecemos también al gobierno del Reino de Qatar. Esto ha dicho Jorge Rodríguez, Nico, que ha anunciado la liberación de otras personas, no ha concretado cuáles, pero sabemos que hay importantes opositores venezolanos entre los liberados, como el venezolano Enrique Márquez, que se negó a reconocer la victoria de Maduro en las últimas presidenciales. Sí, estamos muy pendientes, Aymar, de esa lista de nombres que salen a cuentagotas. Aún no se ha detallado el número y la identidad de todos esos presos políticos. Algunas ONGs afirman que puede haber todavía en total unos 800 presos políticos en las cárceles chavistas, pero Rodríguez, como dices, el hermano, los Rodríguez, marcando el paso en Venezuela, ha hecho ese anuncio inesperado por lo rápido, solo 5 días después del ataque de Estados Unidos y solo 2 días después de la toma de posesión de la presidenta encargada. Un gesto de paz, según el encargado de hacer el anuncio, su hermano, el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez. Las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento. Considérese este gesto de gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz. Rodríguez, Aymar, ha detallado que varios mandatarios internacionales han sido claves. Hacía referencia al expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero. También valoraba el papel del presidente de Brasil, Lula da Silva. Insiste Rodríguez en que se trata de un gesto para la convivencia nacional, y entre los liberados, como decía, de hecho, hay varios destacados opositores y caras públicas que se habían negado a reconocer, por ejemplo, el resultado de las elecciones del año pasado. Nico, tú estás ahora mismo en la frontera entre Colombia y Venezuela y allí hay familiares de presos colombianos que estaban presos en Venezuela y que también van a ser liberados y que están esperando que crucen de un momento a otro. Sí, con mucha incertidumbre, con muchos nervios, comunicándose con la embajada colombiana en Caracas. Por ejemplo, Nubia, que representa a 9 de los presos. Con emoción de que van a liberar a los extranjeros y a los venezolanos, con la expectativa de que lleguen todos los colombianos por los cuales hemos luchado. Algunos tienen 5 años, otros tienen 10 años. Los que yo represento tienen 16 meses y las familias los esperamos con alegría, con emoción.
La emoción también de Johan tiene a su padre de 70 años encarcelado. Mi papá tiene 70 años de edad, pasó por esta frontera por última vez el 5 de septiembre del 2021 en silla de ruedas porque esta frontera estaba cerrada. Llegó a su casa de habitación en San Cristóbal, donde fue sacado a la fuerza por el DGCIN de Alexander Gran Cuarteaga, el torturador venezolano de la Guardia Nacional que mató a Óscar Pérez. Este torturador se lo llevó para Caracas, lo torturaron en un cuarto frío, lleva 4 años y 4 meses, 70 años de edad, diabético, hipertenso, ciática y está comiendo muy mal y sin medicamentos. Y Miriam espera noticias de su hijo, hace 10 años que no lo ve. 10 años, ¿Y por qué? Que no sabía nada de él, hasta que cuando soltaron los que soltaron en octubre, uno de ellos dijo, en el Rodeo 2 hay un Guzmán Humberto Ramírez. Casualidad. Son, pues, sí Aymar, algunos de los testimonios, como el de Miriam, el de Johan, el de Nubia, la emoción de aquellos que llevan muchos años esperando esta noticia a este lado de la frontera. Nico, mil gracias, buenas noches. Un abrazo. ¿Qué más sabemos de los presos españoles que han sido liberados en Venezuela esta noche? Isabel Villar. Empezamos por los dos jóvenes vascos, José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, de 35 y 32 años. Su detención fue la más sonada de todas. Fue en septiembre de 2024. Estaban de turismo en el Amazonas y los acusaron de ser agentes del CNI y de formar parte de una conspiración terrorista para matar a Maduro. El Centro Nacional de Inteligencia Español lo negó en todo momento, pero ellos han estado encarcelados este año y medio. Al canario Miguel Moreno, de 34 años, lo capturaron este verano cuando Venezuela interceptó el barco de exploración marina en el que iba buscando restos de barcos hundidos. Y al valenciano Ernesto Gorbe, de 52 años, residía desde hace tiempo en Venezuela y lo detuvieron en 2024 porque decían que le había caducado el visado. La quinta liberada, Rocío San Miguel, con doble nacionalidad española y venezolana, es una activista defensora de los derechos humanos. Dirige la ONG Control Ciudadano, es profesora en la Universidad Central de Venezuela y la detuvieron en agosto de 2024. Según Amnistía Internacional, ha pasado meses con una fractura mal atendida por la que la tienen que operar. Bueno, pues en las próximas horas sabremos seguro cuáles son las claves que explican esta liberación masiva de presos, muchos de ellos presos políticos en Venezuela. ¿Qué es exactamente lo que ha llevado a Delcy Rodríguez a liberar a estos presos, o qué busca Delcy Rodríguez si es quien ha tomado la decisión de la liberación de estos presos? De momento todos son incógnitas. En Venezuela, fuera de Venezuela, en Estados Unidos, Trump le acaba de decir al New York Times que su poder está limitado por su propia moralidad. Le han preguntado si existen límites a su poder, a Trump, y él ha contestado, y es literal: sí, hay una cosa, mi propia moralidad, mi propia mente, es lo único que puede detenerme. No necesito el derecho internacional. Eso sí, añade que no busca lastimar a la gente. Los periodistas le han preguntado en ese momento, le han repreguntado para que profundice en si su administración debe acatar el derecho internacional, a lo que Trump ahí sí ha contestado afirmativamente. Dice que sí, pero deja claro que él sería el árbitro cuando tales restricciones se aplicaran en Estados Unidos. Dice, depende de cuál sea su definición de derecho internacional. Esto les ha dicho Trump a los periodistas del New York Times. Bueno, sobre contrapesos, esta tarde ha sucedido algo muy relevante allí en Estados Unidos. El Senado, que tiene mayoría republicana, ha aprobado una resolución que impide a Trump dar más pasos en Venezuela sin el permiso de las cámaras. 5 senadores republicanos, críticos con la maniobra de Trump en Venezuela, 5 han apoyado a los demócratas, para enorme cabreo de Trump, y han sacado adelante ese texto que por ahora no es vinculante porque tendría que aprobarlo también la Cámara de Representantes, la otra Cámara, pero bueno, si esto ha pasado en el Senado, pues es que igual en la Cámara de Representantes igual también hay un grupo de congresistas republicanos que están hartos de Trump o que se están hartando de Trump. Washington, Sara Canals, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Sí, está por ver qué recorrido tiene esto, pero de momento el voto de hoy es muy relevante porque han sido 5 los senadores republicanos que han apoyado esta moción. The yeas are 52, the nays are 47. The motion is agreed to. Y minutos después, como era de esperar, han sido criticados y atacados por el propio Donald Trump. En su red social les ha llamado estúpidos y ha subrayado que no deberían ocupar un cargo público jamás. Un revés que ha enturbiado la batería de mensajes de fuerza que ha lanzado estos días y estas horas sobre su estrategia para controlar Venezuela y extraer su petróleo a largo plazo. Ha prometido que gracias a él van a bajar los precios del crudo, que Venezuela volverá a ser rentable y que el gobierno interino de Caracas está cediendo a todo lo que él les pide. Es lo que
ha contado al New York Times. Y son mensajes clave en vísperas de una reunión muy importante también mañana en la Casa Blanca, porque Trump recibirá a los representantes de las grandes compañías petroleras, Repsol entre ellas, para convencerles de que ahora es el momento de invertir allí y revitalizar la producción de crudo. Sara, gracias. Buenas noches. A vosotros. En este contexto de ebullición trumpiana, advertencia del vicepresidente de Trump, J.D. Vance, a los gobiernos europeos sobre Groenlandia. Mi consejo a los líderes europeos y a cualquier otra persona sería que se tomen en serio lo que dijo el presidente de los Estados Unidos sobre Groenlandia, dejando de lado las reacciones exageradas que he visto en la prensa y en ciertas personas en Europa. Groenlandia es realmente importante, no solo para la defensa antimisiles de Estados Unidos, sino para la del mundo. Sabemos que hay adversarios hostiles que han mostrado mucho interés en ese territorio en particular, así que lo que les pedimos a nuestros amigos europeos es que se tomen más en serio la seguridad de Groenlandia, porque si no, Estados Unidos tendrá que hacer algo al respecto. Tendrá que hacer algo al respecto. Frente a estas advertencias y no amenazas, hoy aquí en España el presidente Pedro Sánchez, en una comparecencia ante la cúpula de los diplomáticos españoles, Sánchez ha llamado a Europa a no caer en vasallajes. Que no nos callemos, como tampoco nos hemos callado en otros muchos ámbitos cuando esas violaciones al derecho internacional se han producido. España y esta administración es una administración pro-atlantista, pero el atlantismo no significa vasallaje, significa el tener una cooperación leal, de igual a igual, donde se defina por objetivos comunes, tanto por parte de Norteamérica como por parte de Europa. Venga, desplegamos ya el análisis de este marco complejo que acabamos de dibujar. Rico, empiezo por ti. Caramba, ¿por dónde empezar? A ver... Menos mal que te ha tocado. Trump. Sí. Yo he pensado lo mismo. Bueno, la frase del New York Times me parece súper acertada, ¿no? Porque él lo define. Realmente él considera que lo único que le frena es su propia moralidad, que como no existe, porque se comporta como un mafioso, por lo tanto no hay frenos, ¿no? Es curioso que eso se produzca en una democracia, no sé si hay que empezar a llamarle ya exdemocracia o democracia de pésima calidad, que presumió durante siglos de esa frase de check and balances, ¿no? Pesos y contrapesos o algo similar, ¿no? Pues está saltando todo por los aires y Trump se comporta pues como que el derecho internacional no le importa absolutamente nada, obviamente, y por eso bombardea ilegalmente un país, por eso secuestra a un presidente del gobierno, un jefe de Estado, por eso asesina impunemente a en torno a 100 personas y por eso hace gala de que va a saquear el país, ¿no? Porque lo que ha hecho en las declaraciones de estos días es que él va a tomar el control del petróleo, que Venezuela solo le puede comprar a él. Vamos, un saqueo, ¿no? En toda regla. Ante eso, obviamente, yo creo que cualquier persona mínimamente racional solo puede estar de acuerdo con las palabras de Sánchez, ¿no? Que dice que la Unión Europea debe evitar el vasallaje. Lo que pasa es que la Unión Europea está haciendo muy poco para evitar ese vasallaje. Y sí, es verdad que el gobierno español probablemente ha tenido la postura, bueno, más clara y más rotunda a la hora de condenar las agresiones, probablemente con el francés también, ¿no? Las agresiones, bueno, pues absolutamente, en fin, que violan el derecho internacional de Trump, pero es que esto no es una cuestión de declaraciones. Yo creo que hay que empezar a tomar pasos y dar pasos en serio claramente para que en Estados Unidos bueno, vean que Europa existe y que Europa va en serio, ¿no? Y que midan algo sus pasos, porque desde luego el matón Trump, que va agrediendo en el patio del colegio a quien le da la gana sin ninguna resistencia, pues es algo muy difícil de soportar, ¿no? Morillo. Sí, yo creo que es verdad que el escenario es que, aparte de confuso, es desolador. O sea, en el mismo día que Trump anuncia
bueno, anuncia, que deja claro, porque eso sí, claro, habla que su presencia y el control, la presencia de Estados Unidos y el control de Venezuela se va a extender durante años. Le ha faltado decir hasta que terminemos de saquear la riqueza de ese país y ya entonces nos cansemos y nos vayamos. El mismo día que hace esas declaraciones, volviéndole a dar una patada a cualquier tipo de derecho internacional y quitando cualquier tipo de esperanza, quien la tuviera, que desde luego yo no sé quién la podía albergar, de que ahí va a haber una transición democrática. No son esos los planes que tiene Estados Unidos en ningún momento para Venezuela. Ese mismo día resulta que empezamos a conocer la liberación de presos políticos, supuestamente por una orden de Marco Rubio al gobierno de Delcy Rodríguez, que todavía no sabemos qué tipo de relación se ha establecido ahí, pero que posiblemente no sea sana y tampoco democrática, por supuesto, y empiezan a liberar presos. No sé qué mensajes quieren trasladar con eso, cuando realmente si había un régimen político presuntamente corrupto y no legítimo democráticamente, porque no había ganado en las urnas, que se va a perpetuar. No sé qué quiere decir Estados Unidos apuntándose el tanto de la liberación de presos. En fin, es todo, juegan a la confusión, cuando yo creo que aquí hay poca confusión. Efectivamente, aquí hay un retorno al imperialismo yanqui absoluto, sin ningún tipo de pudor. Y la parte de Europa, que la parte de la Unión Europea, que nos concierne mucho, todavía es mucho más, incluso que la de Venezuela, todavía es más desoladora, efectivamente, porque yo creo que Europa se dedica a mirar a Estados Unidos con temor, o sea, con la expresión de vasallaje a la que se ha referido Rico y que ha utilizado el presidente del gobierno, me parece muy correcta. No se puede mantener una relación de vasallaje con Estados Unidos, no se puede permitir que nos humille Estados Unidos continuamente como nos humilla. En el caso de Groenlandia, yo me imagino el desconcierto de Dinamarca, ¿no?, y de la primera ministra danesa en Dinamarca, que todo se consensúa, que todo es democrático, que todo se pacta, que todo se acuerda. Yo hice mi Erasmus en Copenhague y me acuerdo que en la universidad, para crear un grupo de trabajo de 4 personas, había que votar 7 veces para que todo el mundo estuviera cómodo, de acuerdo. En fin, yo me imagino el desconcierto de estos señores con un tipo que llega a negociar con una pistola humeante sobre la mesa, ¿no? Si no nos entregáis Groenlandia, descuidad que la vamos a comprar. En fin, no sé qué tipo de despliegue militar va a ser en una isla del Ártico, donde es que la presencia militar que hay es una base militar norteamericana, que es muy fuerte, ¿no? No sé, es que... Y encima es un ataque de un país nato de la OTAN. O sea, la OTAN se crea para que los países se defiendan entre sí, para que se defiendan entre sí frente a terceros. Enemigos y externos, resulta sí, que uno de los países que forma parte de la OTAN amenaza a otro que forma parte de la OTAN, por lo cual la OTAN no tiene sentido. Y tenemos un secretario general de la OTAN, Marrute, que se dedica a llamar daddy a Trump. O sea, es que todo es todo... de verdad es increíble, y efectivamente Europa tiene que tener voluntad política. Yo no digo que vayamos a ser también matones o a saltarnos el lenguaje diplomático o de repente también a empezar a patear el orden internacional, pero yo creo que ya ha quedado claro que hay un interlocutor en Estados Unidos que desde luego no se merece el trato que la Unión Europea le está dando. Mariano. No se lo merece. Bueno, la Unión Europea es una pequeñísima región del mundo. La Unión Europea, la antigua, la que todavía tenía el Reino Unido, es geográficamente la tercera parte de Brasil, que si no me equivoco ni siquiera es el país más grande de Sudamérica o de Latinoamérica. Quiero decir, y estando de acuerdo con mucho de lo que han dicho Manuel e Isabel, pongamos las cosas en su contexto geográfico, y ponderemos el papel que cada uno tiene. Para nosotros es muy importante porque es nuestra región del mundo, pero, en fin, entendamos también los equilibrios de un mundo complejo. Decía Isabel que hay una vuelta al imperialismo. Absolutamente. Yo creo que, en fin, no me quiero poner excesivamente pedante, pero el orden mundial, el mundo que conocemos posterior a la Segunda Guerra Mundial, tal como se construyó,
bueno, no voy a decir que esté saltando por los aires, pero como mínimo se está reconfigurando de una manera muy, muy profunda. En el caso de Groenlandia, de Dinamarca, efectivamente el pasmo de esta gente debe ser tremendo, cuando además Dinamarca es un país, es un aliado bastante cumplidor de la OTAN, que gasta más de un 3%. España ha llegado este año al 2%, subiendo su gasto. Dinamarca gasta bastante más desde hace tiempo, y en Groenlandia pues hay, como creo que lo habéis subrayado, importantes bases militares. Dicho todo esto y completando el arco con el que ha arrancado el programa, Aimar, pero que evidentemente tiene como nexo común a Trump, en fin, permitirme poner alguna gota de optimismo. Yo creo que la liberación de presos políticos en Venezuela es una buena noticia. Sí, lo es. Por interés, porque conviene, por lo que sea, pero es una buena noticia. A veces se escribe recto con reglones torcidos, y sí que lo es. Que completemos la foto internacional a esta hora de la noche, porque en Irán las autoridades han cortado el acceso a Internet para intentar frenar la oleada de protestas que están recorriendo el país desde hace casi 2 semanas y que se están agravando, digamos, día a día. Protestas sobre todo juveniles, que empezaron como movilizaciones contra la inflación, pero que han ido evolucionando hasta cuestionar directamente al régimen de los ayatolás. Esto ha subido esta noche, las movilizaciones han seguido hoy, las autoridades iraníes han apagado, han cortado internet en todo el país, no se puede usar WhatsApp, no se puede usar Telegram, no se puede entrar a páginas de internet de fuera de Irán. Informa para la SER Nuria Garrido. Nuria, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, todo hace pensar que este bloqueo de Internet busca realmente controlar estas protestas, que son las más prolongadas desde 2022 y que, recordemos, llevan sacudiendo el país desde hace ya 12 días. Hace unas horas se respiraba un ambiente muy tenso en las calles de Teherán, como estabas explicando, y se han escuchado gritos de muerte a Jamenei o muerte a la República Islámica. Al menos 45 manifestantes, incluidos 8 niños, han muerto y 100 más han resultado heridos en estos primeros 12 días de protestas, según ha difundido este jueves la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo. Además, recordemos que en las últimas horas también Donald Trump ha amenazado con intervenir en Irán si el régimen sigue atacando a los manifestantes, y que también en los últimos días aquí en Israel el gobierno de Benjamin Netanyahu ha estado amenazando con atacar Irán, al que le ha acusado de estar otra vez produciendo los misiles balísticos que atacaron durante el pasado mes de junio. Por lo tanto, se respira muchísima tensión en Irán, y muy atentos a los movimientos, Aimar, que puedan hacer ahora tanto Estados Unidos como Israel. Nuria, ¿podemos decir que son masivas las protestas? Sí, lo que están contando también los periodistas locales es que son las más prolongadas desde 2022 y que hay muchísima tensión, especialmente en Teherán, mucha rabia, ¿no? Como os decía, con esa muerte a Jamenei, el líder supremo iraní, y todo hace pensar que estas manifestaciones pueden hacer caer el régimen iraní por primera vez en mucho tiempo. Lo contaremos, Nuria, mil gracias, buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Bueno, están a punto de ser las 10:30, las 9:30 en Canarias. Esta noche viene hora 25, en unos minutos, el gran protagonista político del día aquí en España, que es Oriol Junqueras, el líder de Esquerra. Hoy Pedro Sánchez le ha recibido en la Moncloa. Han pactado un acuerdo de financiación que, por lo que ha anunciado Junqueras, va a suponer 4.700 millones de euros más para Cataluña. Él insiste en que nadie pierde, que ningún otro territorio va a salir perdiendo, pero claro, para eso hará falta que el Estado ponga más dinero. Para que todas las comunidades reciban más sin que ninguna pierda, el Estado tendrá que poner más dinero, en torno a unos 20.000 millones, según lo que nos dicen a esta hora. Y la letra pequeña de todo el modelo y lo que les corresponde a las demás comunidades lo vamos a conocer mañana, porque va a comparecer y lo va a anunciar la vicepresidenta María Jesús Montero. Pero como ya hizo con la quita de deuda del FLA, el gobierno le ha dado a Esquerra esta posibilidad de anunciar hoy la parte que le corresponde a Cataluña de este modelo, con los riesgos políticos que eso tiene, que es que ha salido ya toda la derecha política a decir, sin conocer el contenido del modelo, han salido a decir ya que les parece todo el modelo mal porque nace del pecado original de un acuerdo con los independentistas. De lo que sabemos hoy, porque lo ha desvelado Junqueras, hay una cuestión que es importante, que esta nueva propuesta de modelo de financiación se va a basar en el principio de ordinalidad. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el caso de Cataluña, si es la tercera comunidad que más aporta al sistema por persona, va a ser la tercera comunidad que más reciba por persona. Y como Cataluña, el resto. Si Madrid es la que más aporta, va a seguir siendo la que más reciba. O sea, ninguna comunidad va a perder puestos relativos, digamos, en ese ranking de cuánto aporta y cuánto recibe en el modelo de financiación autonómica.
Esto, obviamente, es una reivindicación de las comunidades que más aportan, que no quieren salir mal paradas del reparto, pero al mismo tiempo hace que los más progresistas, digamos, los más partidarios de la redistribución se planteen si los territorios que más aportan más reciben y no hay variación posible en eso, porque se blinda así en el acuerdo, ¿dónde queda la función redistributiva del Estado, del sistema? ¿Sí o sí los que más aportan deberían ser los que más reciban? ¿O debería depender de cuánto cuesta financiar en cada punto del Estado unos servicios públicos igualitarios para todos los ciudadanos independientemente de dónde vivan? Esto es un debate, es el del debate, es complejísimo, es interesantísimo también, pero no es el debate en el que estamos ahora mismo en la política española. La política española está en otro debate que también es perfectamente legítimo, pero es el de si algo tan complejo como el modelo de financiación puede empezar pactándose y anunciándose antes con Esquerra que con el resto de actores de la política española. Y claro, el hecho de que hoy el gobierno le haya dado esta preventa VIP a Esquerra facilita que ahora tengamos al PP y a sus presidentes autonómicos y a García Paje en Castilla-La Mancha también criticando un modelo de financiación cuyos detalles no conocemos a esta hora, ni conocen ellos. Morillo, tú sé que entre tus filias está la de la financiación autonómica, que es una cosa que me apasiona, que te guste tanto. A mí me encanta. Sí, soy una friki de la financiación autonómica. ¿Cuál es tu análisis de lo que hemos conocido hoy? Bueno, pues yo tengo un análisis muy pegado a la clave andaluza. Ya estamos en tiempo de descuento electoral en Andalucía, aunque las elecciones supuestamente no van a llegar hasta mayo-junio. Y aquí el acuerdo de hoy con Esquerra es una bomba política para María Jesús Montero, que es la candidata socialista en Andalucía, ¿no? Ella ahora mismo está en una posición muy complicada, una posición en la que se juega mucho, porque además aquí el Partido Popular de Juanma Moreno ha hecho del agravio y de la denuncia de privilegios a Cataluña desde el gobierno de Pedro Sánchez pues uno de sus discursos políticos más vehementes, un arma electoral fuerte, porque esto aquí en Andalucía da rédito. Te puede parecer más o menos sensato, pero aquí en Andalucía da rédito político el mensaje de que nos castigan, nos maltratan y privilegian a Cataluña. Y eso mueve mucho a la gente, ¿no? Venga, lo seguimos analizando ahora mismo, Morillo, en unos minutos y saludamos como digo, al gran protagonista del día y la persona que tiene ahora mismo todas las claves, que es Oriol Junqueras, el presidente de Esquerra, aquí en Hora 25. 11 menos 25 de la noche, 10 menos 25 en Canarias. Oriol Junqueras, buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir a la SER, señor Junqueras. Un placer poder hablar con vosotros. Usted se ha reunido hoy con Pedro Sánchez en la Moncloa y al salir ha anunciado un acuerdo entre el Gobierno y Esquerra sobre financiación autonómica que para Cataluña, usted mismo lo ha anunciado, lo ha cuantificado, supondría un extra de unos 4.700 millones de euros. ¿Exactamente en qué consiste el acuerdo? Este es un acuerdo que no perjudica a nadie y que beneficia a todo el mundo. ¿En qué sentido? En que el modelo de financiación lleva 13 años caducado. Esto significa que si el nuevo modelo añade unos 20.000 millones a partir de ahora, significa que durante 13 años han faltado unos 20.000 millones cada año. Estos 20.000 millones que han faltado, ¿dónde hubiesen ido? Pues puesto que las comunidades autónomas asumen los servicios sociales fundamentales, como por ejemplo hospitales, centros de asistencia primaria, escuelas, institutos, universidades, etcétera, etcétera, significa que han faltado 20.000 millones cada año para hospitales, centros de asistencia primaria, escuelas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es nuestro objetivo? Corregir este desastre. Es un desastre. No es un desastre para unos y no para otros. Es un desastre para todo el mundo, para todos los usuarios de los hospitales, para todos los estudiantes, para todos los usuarios del transporte público y por lo tanto nuestro objetivo es corregirlo. Pero ¿cómo es posible que todo el mundo gane y nadie pierda? Es decir, el dinero al final es finito, hay que repartirlo y para pues que a algunos les llegue más, a otros les llegue más. No. Por una razón muy simple, y es que durante estos 13 años que el modelo ha estado caducado y por lo tanto estos 20.000 millones más o menos al año no han llegado a los hospitales y a las escuelas, durante estos 13 años la recaudación fiscal ha crecido mucho.
Ha crecido porque han aumentado los precios y por lo tanto ha aumentado la recaudación del IVA. Ha crecido porque han subido los salarios y por lo tanto ha aumentado la recaudación en IRPF. Y por lo tanto el Ministerio de Hacienda, primero el de Cristóbal Montoro y más tarde el del PSOE, pues han recaudado muchísimo más dinero del que recaudaban hace 13 años. Estos recursos no se han puesto en hospitales y en escuelas porque el modelo no se ha actualizado y puesto que son las comunidades autónomas las que soportan las escuelas y los hospitales, las políticas sanitarias y las políticas educativas, pues estos recursos existen porque los aportan los ciudadanos, las empresas, los trabajadores, los autónomos, las familias, y estos recursos tenemos que devolverlos a las familias, a los trabajadores, a los autónomos, a las empresas, y tenemos que devolvérselo en términos de servicios de salud, de educación, de tejido productivo, en agricultura, en industria, en transporte público, en vivienda. Y este es el objetivo. Por lo tanto, nadie saldrá perdiendo y todo el mundo saldrá ganando, incluso los que están en contra. ¿Usted está convencido de que mañana, cuando la vicepresidenta María Jesús Montero explique la fórmula de reparto del modelo entero, el resto de comunidades, ninguna va a tener argumentos para quejarse de que la fórmula de reparto beneficia a Cataluña? Bueno, yo no sé lo que explicará cada persona y cada uno es responsable de lo que explica, solo faltaría, ¿no? Pero en cualquier caso, estoy seguro que habrá quien seguirá quejándose, pero le puedo asegurar que se quejará sin motivo. Se quejará porque espera obtener de esta queja un rendimiento político, porque oponiéndose a este acuerdo lo que está haciendo es perjudicar a sus ciudadanos, es perjudicar a las familias que viven en su ámbito territorial, es perjudicar a sus hospitales y por lo tanto se quejarán, sí. Bueno, ya los hemos oído quejarse, pero no tendrán motivos reales para hacerlo. Por eso es muy importante que hoy intentemos explicarlo y yo les agradezco muchísimo la oportunidad de intentar explicarlo. Ojalá yo supiese explicarme lo mejor posible porque sinceramente creo que es muy importante que nos expliquemos. Explíquenos, por tanto, señor Junqueras, ¿en qué términos han pactado la aplicación del principio de ordinalidad? Es una pregunta muy interesante porque he oído vuestra intervención inicial al respecto. En el caso de Cataluña, el modelo garantiza que se cumpla esta idea de ordinalidad. Es decir, que aporta más el conjunto de la ciudadanía aporta. Y este mismo conjunto de la ciudadanía tiene unas necesidades que han estado infrafinanciadas, no solo para Cataluña, han estado infrafinanciadas especialmente, por ejemplo, para Valencia, pero también para otras comunidades, como por ejemplo Andalucía, Murcia, las Islas Baleares, Aragón, etcétera, etcétera, muy infrafinanciadas. Y esto debe corregirse, porque los ciudadanos de estos territorios no tienen por qué tener menos recursos, que es lo que pasa. La diferencia entre la mejor financiada y la peor financiada es una diferencia escandalosa. Escandalosa. Por cierto, la peor financiada es Valencia, ¿vale? Entonces, esto debe corregirse. Y el nuevo modelo hará que esta diferencia sea mucho menor, por lo tanto que el modelo sea mucho más justo. No será mucho más justo porque el que recibía más reciba menos, sino que el que recibía más recibirá más, pero es que el que recibía muy poco pues recibirá bastante más. Y esto también es justo. Bueno, es que si no, es imposible hacer justicia social. Si no, es imposible garantizar los derechos de la ciudadanía. Y los ciudadanos que nos están escuchando y las familias que nos están escuchando tienen que saber que todo lo que estamos haciendo lo hacemos para todas ellas, para ayudarlos a todos ellos. Blindar el principio de ordinalidad no limita la capacidad redistributiva del sistema. Seguro que yo no me he explicado bien. En el caso de Cataluña coincide la ordinalidad. Pero esto no significa que la ordinalidad sea un principio y que por lo tanto todas las comunidades la que más aporta es la que más recibe. No, depende. En el caso de Cataluña coincide. ¿Por qué coincide? Bueno, porque Cataluña tiene más de 8 millones de habitantes y por lo tanto tiene muchos usuarios de hospitales y de escuelas y de universidades y de transporte público, y otras pues tienen menos habitantes. Por lo tanto, el principio de ordinalidad no existe como principio. O sea, no va a regir para todas las comunidades autónomas. No, porque no es un principio que se aplique en el modelo,
dinero, habrá comunidades que aportan per cápita la posición no sé qué y tienen otra posición distinta, pero no es porque a una se le quiera dar más o se le quiere dar menos. Pero, por ejemplo, en el caso de Cataluña, ¿ha sido una coincidencia o fue una exigencia de Esquerra? Esquerra Republicana defiende que justamente por las enormes necesidades y por los enormes déficits que se han acumulado a lo largo de los años, porque el modelo de financiación era un modelo claramente insuficiente y claramente injusto, que hacía que los recursos per cápita, los recursos que recibía cada ciudadano para cuestiones tan importantes como la sanidad o la educación o el transporte público, pues tiene que corregirse, porque es que está mermando la justicia social, la igualdad de oportunidades y por lo tanto la capacidad también de crecimiento económico, de generación de actividad y por lo tanto la capacidad fiscal, la capacidad del esfuerzo fiscal, lo que aportamos, y al final a todo el mundo le conviene que todo el mundo pueda aportar lo máximo posible, pero para poder aportar todo el mundo necesita recursos y si usted me lo permite, pues las familias en Cataluña también, pues sí. Es que nos había parecido entenderle, señor Junqueras, que el principio de ordinariedad iba a regir para todo el modelo. No. Pues no. Vale. Y seguro que es culpa mía, o no lo sé, o es casualidad, pero vale. En ningún caso. Es decir, aquí lo que se trata y lo que intentamos es que todo el mundo reciba según su necesidad. Y seguro que el modelo no es perfecto, ya lo entiendo, pero seguro que es muchísimo mejor que el que existía y en cualquier caso, infinitamente mejor que el modelo caducado, porque el modelo caducado es que no existía modelo, es que era un modelo que era un modelo del año 2009, en plena crisis del 2008, con una realidad económica totalmente distinta, con una realidad demográfica totalmente distinta. Es que los volúmenes de población han cambiado. Ese modelo de financiación lleva 14 años caducado porque era imposible llegar a un acuerdo entre todos los actores necesarios para sacar adelante otro. ¿Qué les hace pensar que en este momento políticamente tan precario para el gobierno, para su suma parlamentaria, con elecciones a la vista en media España, puede ser el momento del desbloqueo? A ver, dos reflexiones. Una, lo que es increíble es que solo Esquerra Republicana se preocupe para actualizar el modelo. Es increíble. Pero y las otras formaciones políticas, ¿por qué no se preocupan por esto? Porque, insisto, lo que nos estamos jugando son los recursos de los hospitales y de las escuelas. Por lo tanto, todo el mundo debería estar interesado a la hora de actualizar el modelo. Todo el mundo debería estar intentando actualizar este modelo y hacerlo más justo. Y lo que es increíble es que opten por la vía más fácil, que es no intentarlo. Y que tenga que ser Esquerra Republicana la que intente resolverlo. Bueno, pues a mí me parece increíble. Ojalá lo hubiesen intentado muchos otros y nos hubiesen ayudado. Pero ¿cree que hay votos suficientes en el Congreso para aprobar esto? No lo sé. Eso habrá que preguntarlo a cada partido político. Es decir, nosotros tenemos la obligación de intentarlo. Y es lo que hacemos, lo intentamos. E intentamos proponer un modelo mucho más justo para todo el mundo. Y mucho más útil y mucho más próspero y que garantice la igualdad de oportunidades. Nosotros lo intentamos. Si hay partidos políticos que prefieren que estos recursos no lleguen al sistema de salud y al sistema educativo, que no lleguen al transporte público y a la política de vivienda, pues ellos sabrán, no lo sé. Junts advirtió de que no iban a votar a favor de nada que no sea el concierto económico para Cataluña. Yo respeto mucho la opinión de todo el mundo y entiendo que estamos en un momento de la política internacional y de todo tipo en el que lo que se lleva son las declaraciones explosivas, los titulares exagerados y los tweets tremendos. Pero yo creo que esto es poco útil. Y por lo tanto prefiero hablar en nuestros términos. Por lo tanto, ¿cómo prefiero hablar? Pues con el máximo respeto hacia todas las formaciones políticas. También aquellas que injustamente critican un modelo que no conocen, que no han hecho nada para actualizarlo cuando deberían haberlo actualizado, etcétera, etcétera. También para ellos. ¿Entiende el escozor de otras comunidades y otros partidos que un día antes de que el gobierno anuncie mañana la concreción de esta reforma escuchan ya a Esquerra celebrando su parte, cuantificando en un extra de 4.700 millones? No, Esquerra no tiene ninguna parte. ¿Celebrando la parte correspondiente a Cataluña? No, celebrando que los ciudadanos, las familias, las empresas, los trabajadores, los hospitales, las escuelas tendrán una financiación más justa,
Pero ¿por qué no podemos defenderlo? ¿Por qué deberíamos avergonzarnos de defender a las familias de todas partes? Insisto, el modelo no es malo para nadie, es bueno para todo el mundo. Todo el mundo tendrá más recursos. Todo el mundo tendrá más recursos. Ustedes pactaron, sí, dígame. Dígame. Pactaron con los socialistas ustedes, a cambio de la investidura de Salvador Illa, empezar a recaudar el IRPF en Cataluña. Al principio iba a ser en 2026, después se asumió que iba para el 28. ¿Hay algún tipo de concreción respecto a esto? Pues seguimos trabajando. Es que Republicano no tiene ninguna prisa, pero los que sí que tienen prisa son los ciudadanos y las familias. Y no se me ocurre ninguna razón por la cual, si hay provincias que recaudan todos los impuestos, pues en este caso Cataluña no pueda recaudar uno. Pues ¿por qué no? Si hay provincias que los recaudan todos. De hecho, si hay provincias que lo recaudan todos, de hecho, quien quiera recaudarlo, ¿por qué no puede recaudarlo? ¿Por qué no? Pues ¿Qué les dicen los socialistas? Que pactaron esto con ustedes. Bueno, pues lo que usted se puede imaginar, les cuesta, pero es decir, es normal que toda institución defienda su espacio de poder y interpretan que este es un elemento de poder y por lo tanto intentan pues defenderlo. Que sea normal no significa que sea bueno, ¿eh? ¿Están mareando la perdiz los socialistas con este tema? No, yo ya entiendo que es mejor que haya un titular que diga Junqueras dice que no sé quién está mareando. No, pero no estoy aquí para dar estos titulares, lo siento muchísimo. Habrá que entrevistar a otra persona para que dé este tipo de titulares. No, yo entiendo entiendo, no comparto, pero entiendo pues que les cueste, pues sí, claro. Pero no le produce ningún daño a nadie que haya más responsabilidad fiscal y que esta responsabilidad fiscal esté más cerca de la ciudadanía. Al contrario, es bueno que la responsabilidad fiscal esté lo más cerca posible de los ciudadanos. Es bueno y por lo tanto nosotros lo defendemos con convicción. Que estamos convencidos que es bueno, que es mejor que sea así. Hasta que no haya un acuerdo sobre el IRPF, ustedes no van a negociar unos presupuestos ni los generales a nivel estatal ni los catalanes. Correcto. Y el hecho de que usted mañana se reúna con Illa, mañana por la mañana, no permite intuir un marco de negociación posible para los presupuestos catalanes. No. Es decir, nosotros estamos a favor de que haya presupuestos en todas partes. En todas partes, en todas las instituciones. ¿Por qué? Bueno, porque son una herramienta útil para distribuir en mejores condiciones los recursos. Por lo tanto, nosotros preferimos que haya presupuestos. Pero con nuestra preferencia no basta. Es muy importante que otras formaciones políticas, y en este caso el Partido Socialista, también quiera que haya presupuestos. Si el Partido Socialista quiere que haya presupuestos, pues seguro que cumplirá sus compromisos y sus pactos. Y si no los cumple, será porque no da suficiente importancia a que haya presupuestos. Por lo tanto, ¿nosotros estamos dispuestos a negociar los presupuestos? Sí. Sí, claro que sí. Queremos negociar los presupuestos. Queremos que haya los mejores presupuestos posibles. Pero al mismo tiempo también les recordamos pues que hay unos compromisos que deben cumplirse. Ya está, los firmaron ellos. No los firmé yo, los firmaron ellos. Para que haya negociación presupuestaria entre Esquerra y el gobierno central o el gobierno catalán, ¿tiene que haber un acuerdo definitivo sobre el IRPF o avances en esa negociación, que no es lo mismo? Pues no sé, veremos. Toda negociación es siempre compleja, siempre hay muchos aspectos que intervienen en ella, etcétera, etcétera. Pues no sé, a medida que construyamos confianza, que creo que es bueno que la construyamos, es decir, el mundo se enfrenta a un panorama muy complicado. Ustedes hablaban de ello cuando hablaban de política internacional. Y ante este panorama tan complicado, es muy importante que los demócratas construyan entendimientos, alianzas, acuerdos para defender la democracia, para defender el Estado
del bienestar, para defender la generación de riqueza compartida, es muy importante. Y entonces nosotros queremos participar, ayudar en la construcción de estas confianzas, de estas alianzas, de estos acuerdos. Esto debe hacerse en todos los niveles. Debe hacerse desde el ámbito internacional. Necesitamos una Europa más fuerte, más decidida, más valiente, en el mejor sentido de la palabra valiente. Una Europa que entienda que el contexto internacional ha cambiado, que el sistema de alianzas en el que había confiado, seguramente con buenos argumentos, está resquebrajado, que es la alianza con los Estados Unidos. Europa debe buscar la alianza con otras democracias en el mundo, con otras democracias que además son económicamente activas: Canadá, México, Brasil, Australia, la India, Corea del Sur, Japón, etcétera, etcétera. Europa debe intentar liderar este tipo de alianzas en favor de la democracia, comprometidas con el estado del bienestar, comprometidas con un crecimiento económico compartido, no con una imposición. Bueno, pues esto que tiene que existir a nivel internacional y que Europa debe intentar liderar por todos los medios, también tiene que existir entre los partidos políticos, pero es que también tiene que existir entre los agentes económicos y sociales. Es que al conjunto de los empresarios y de los sindicatos y de los trabajadores autónomos les conviene que haya un acuerdo de rentas, un pacto de rentas, porque la inflación, no la oficial, que probablemente no dibuja con precisión la realidad, sino la real, la que percibimos todos nosotros cuando vamos a comprar un litro de leche o cuando vamos a comprar unos plátanos, nos está devorando. Los alquileres, el precio de la vivienda, las hipotecas, y necesitamos un pacto de rentas, y necesitamos mejorar los salarios de la gente que trabaja, porque es que si no vamos a poder prosperar como sociedad. Al contrario, cada vez estaremos más agarrotados, cada vez ¿Cree más que se dan las condiciones políticas para esos acuerdos? Sí. ¿Hay margen parlamentario para seguir aprobando estas medidas relevantes de las que usted me habla? Sí, por supuesto. O sea, ¿cree que a la legislatura le queda vida? Sí, es que ante las necesidades tan manifiestas de la ciudadanía, ante las necesidades de las familias, tenemos la obligación de intentarlo. Claro que hay recorrido, claro que hay espacio, claro, es que apela a la responsabilidad de todos nosotros, no de un acuerdo entre uno y otro, no, un acuerdo lo más general posible, un acuerdo de las fuerzas de tradición democrática, un acuerdo de las fuerzas que han hecho posible el desarrollo del estado del bienestar, un acuerdo de las fuerzas que han hecho posible el sistema de pensiones, un acuerdo que han hecho de las fuerzas que han hecho posible pues, la defensa de los derechos laborales, de la sindicación, del trabajo, pues es que lo necesitamos casi o más que el aire que respiramos. Hablando de acuerdos entre fuerzas, señor Junqueras, a las próximas elecciones Esquerra, a las generales, concurrirá en solitario bajo la marca Esquerra. Se lo pregunto porque hace unos días Joan Tardá dijo aquí en Hora 25 que se planteaba forzar una votación dentro de Esquerra para crear un frente amplio de izquierdas en el que estuvieran los comunes, la CUP, ustedes, en la línea de lo que defendió Rufián en su día. ¿Usted eso lo contempla? Yo estoy a favor de que todo el mundo defienda lo que quiera defender y en cualquier caso existen los órganos correspondientes para tomar las decisiones. Yo, insisto, estoy convencido de que ante las amenazas que existen, ante los retos que tenemos, debemos encontrar espacios de entendimiento. Y creo que estos espacios de entendimiento no pasan por repartirse unos cargos o unos diputados en una lista, sino que pasa por una cosa mucho más ambiciosa, mucho más importante, que es construir un programa de mínimos, un compromiso, un proyecto compartido, un proyecto, insisto, que va más allá de la política, que va más allá de los partidos políticos, que incluye a los partidos políticos, claro que sí, pero que incluye a todos los partidos de tradición democrática. Es decir, ¿por qué uno sí y otro no?
Pues yo creo que todos, y debemos interpelarles a todos, y debemos pedirles a todos, y nosotros... Pero no para crear esa candidatura común, que es lo que planteaba esta gente de su partido. Yo creo que tenemos que ser mucho más ambiciosos, en serio. ¿Y por qué? Porque el reto es mucho más grande. No es una decisión puntual, no, estamos ante un reto enorme, de una magnitud enorme, probablemente el mayor que ha vivido el mundo occidental desde la Segunda Guerra Mundial, porque nunca nos habíamos encontrado en un panorama en el cual quien supuestamente era el aliado de Europa ahora amenaza con invadir un territorio de un país europeo. Era inimaginable. Estamos en un escenario que nadie hubiese podido imaginar. Hablando de retos inimaginables, ¿cómo se explica usted el auge de la extrema derecha independentista catalana, de Alianza Catalana en Cataluña, que es una cosa alucinante según las encuestas? ¿Cómo se lo explica usted? La extrema derecha está creciendo en todas partes, ¿sí? En aquellos países donde hay mucha inmigración y en aquellos países donde no hay nada de inmigración. Por lo tanto, el crecimiento de la extrema derecha no está relacionado estrictamente con la inmigración. El crecimiento de la extrema derecha no está relacionado estrictamente con el incremento de los precios. Yo creo que el crecimiento de la extrema derecha está relacionado con la pérdida de la esperanza, con el miedo. La extrema derecha cultiva el miedo y cultiva el odio porque es la base de su crecimiento electoral. Cuanto más miedo haya en las sociedades, cuanto más odio haya en las sociedades, mejor les va a los partidos de extrema derecha. Por eso la cultivan, por eso la impulsan, por eso hacen todo lo posible para que la gente tenga miedo. Y nuestra responsabilidad es, ante el miedo, responder con el mejor de los antídotos. De hecho, el antónimo de miedo no es coraje. El antónimo de miedo es esperanza. ¿Tienen datos de si hay parte del electorado de Esquerra que se está viendo tentada por Alianza? Afortunadamente, los electores de Esquerra Republicana son personas con muchísimo criterio, por eso votan Esquerra Republicana. Usted, señor Junqueras, a día de hoy sigue inhabilitado porque el Tribunal Supremo decidió no aplicarle la ley de amnistía respecto al delito de malversación junto a otros dirigentes del proceso condenados. Déjeme precisar algún aspecto. Primero, a mí no me dejan dar clase en la universidad. Yo soy profesor universitario y me prohíben dar clase en la universidad hasta 2031. Con el argumento de que soy peligroso porque puedo contagiar un espíritu de rebeldía entre los estudiantes universitarios. Y creo que está bien que la gente lo sepa. No es un problema de inhabilitación política. Es un problema que no me dejan hacer mi trabajo, que no me dejan hacer de profesor en la universidad, que es mi trabajo. Usted ha pedido amparo ante el Tribunal Constitucional, que tiene que decidir en los próximos meses. ¿Usted confía en que le levanten la inhabilitación? Yo siempre confío en que donde hay injusticia llegue la justicia. El supuesto delito de malversación es un delito de malversación pensada, por pensamiento. Porque nunca se demostró que hubiese malversación. Es más, el ministro de Hacienda de aquel momento, el señor Cristóbal Montoro, declaró al menos en 3 ocasiones ante el Tribunal Supremo que nunca habíamos gastado ni un euro, ni un céntimo de euro. Y por lo tanto, esta supuesta malversación es malversación por pensamiento. Es decir, nos condenaron porque no pudimos demostrar que no habíamos pensado en la posibilidad... Pero es que con este tipo de argumento, usted también estaría en la cárcel. Porque ¿cómo puede demostrar usted que no ha pensado en algo? Si le levantan la inhabilitación, señor Junqueras, usted aspira a ser el candidato de Esquerra a las próximas elecciones catalanas. Pues yo aspiro siempre a ayudar a mi país, claro. Sí, no lo sé, lo que mi partido diga y solo faltaría. Yo intento siempre ayudar, ¿sí? Y intento ayudar al máximo, tanto como puedo, aunque en este intento de ayudar pues acabe en la cárcel. Bueno, pues yo estoy dispuesto a acabar en la cárcel
por defender mis ideas y por defender mis principios y por defender aquello que creo que es bueno para la sociedad. Y por lo tanto, siempre lo intentaré y no tengo ninguna intención de rendirme, ni dejar de ayudar, ni dejar de apelar a la construcción de estas alianzas a las que ahora me refería y a intentar hacer un mundo un poco mejor. Oriol Junqueras, muchísimas gracias por venir a la SER. Buenas noches. Lo agradezco mucho la oportunidad de haberme explicado. Ojalá lo haya conseguido y si no, denme la oportunidad de volverlo a intentar, por favor. Mañana hacemos un segundo intento. Mil gracias, Venga, señor Junqueras. Un placer, gracias. Y ya tenemos final de la Supercopa. Manu Carreño, muy buenas. Hola, Aimar Bretos. A las 8 de la tarde el domingo, repiten final del año pasado, la ganó el Barça la temporada pasada. Veremos a ver qué ocurre en este Fútbol Club Barcelona-Real Madrid después de que el Madrid le haya ganado al Atlético de Madrid en la segunda semifinal 1-2. Ha sido mejor el Atlético de Madrid durante más minutos, ha estado llegando más a la portería de Courtois, ha tenido más ocasiones, pero el Madrid ha conseguido la victoria. Marcó Valverde un golazo en el minuto 2 nada más empezar. Luego Rodrigo hizo el segundo, que ha hecho también un buen partido el brasileño. El Atlético justo 3 minutos después del 0-2 marcó Sorlo del 1-2, pero a partir de ahí ya no se ha movido el marcador. Y además de lo deportivo, lo extradeportivo. El pique de Cholo Simeone con Vinicius. No me ha gustado lo que ha hecho el Cholo con Vini, como no me gusta lo que hace Vinicius con muchos rivales también. Le ha dicho, acuérdate de mí, Florentino te va a echar. Sí, acórdate lo que te digo, acordate, te va a echar Florentino. Dios Florentino te va a echar. Durante un ratito le ha ido siguiendo por la banda, persiguiendo para recordárselo, porque Vinicius estaba muy cerca del banquillo del Cholo Simeone. Luego escucharemos lo que ha dicho el Cholo en la rueda de prensa. Le han preguntado si le ha dicho eso, como se ve claramente, y ha dicho que no se acordaba de nada. Y Xabi Alonso le ha pegado un palito al Cholo Simeone. Luego lo escuchamos y lo analizamos todo. Hasta ahora, Manu. Adiós, Aimar. La ropa para mañana, Jordi Carbó. Buenas noches. Buenas noches. Ropa que nos proteja de la lluvia, no el paraguas, porque no va a resistir el viento, que es lo que más protagonismo va a ganar mañana en la mayor parte del país. Tenemos de nuevo muchos avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por situación meteorológica de riesgo derivada de esto, del viento. Temporal duro en el Cantábrico, también marítimo. En la mitad este de la península serán habituales rachas de más de 80 km por hora, sobre todo en el Valle del Ebro y cerca del Mediterráneo. Y todo esto con cielo cambiante, ratos de sol, momentos de nubes, algunos chubascos y chubascos más persistentes en el Cantábrico. Cuidado también a partir de mañana por la noche y hasta el sábado a la nevada en los Pirineos, acabará afectando a prácticamente todas las cotas. Hasta mañana, Carbó. Adiós. Rico, tu análisis acerca de lo que nos ha explicado Junqueras sobre el acuerdo, explicitando ahora que la ordinalidad no va a regir para todos, sino que el hecho de que Cataluña sea la tercera comunidad en ingresar y la que vaya a ser la tercera en quedar en un nivel de riqueza es casi una coincidencia, dice. Pues rápido, porque yo creo que hay muchas cosas interesantes. Primero, el acuerdo lleva 12 años caducado. Esto es una barbaridad en una democracia y no puede ser. Hay que reformarlo, habría que haberlo hecho hace mucho tiempo. Segundo, es verdad que hay comunidades autónomas infrafinanciadas, claramente infrafinanciadas y no depende del color político. Junqueras mencionó a la Comunitat Valenciana, que es efectivamente la que menos o la más infrafinanciada. Cataluña es otro ejemplo. Tercero, Junqueras hace un poco de trampa, aunque entiendo el argumento, cuando dice no perjudica a nadie porque beneficia a todos. Voy a poner un ejemplo fácil de explicar. Si ahora aquí se van a repartir 150 euros, a Mariano le dan 100, a Isabel le dan 49 y a mí me dan 1, efectivamente todos estamos beneficiados, claro, pero yo tengo probablemente derecho a quejarme. ¿Por qué? Porque lo que hay que tener en cuenta, aparte que beneficia a todos, es en qué medida hay justicia e igualdad. Y en este caso, justicia e igualdad fiscal. Eso no lo sabremos hasta que tengamos todos los detalles del acuerdo. Cuarto, el principio de ordinalidad lo explicó fatal por la mañana y lo explicó peor ahora, con lo cual yo no sé si mañana lo vais a volver a llamar, pero desde luego si lo llamáis que traiga la lección aprendida, porque desde luego un principio de ordinalidad que no es un principio, como dijo, eso es un galimatías, no es que no sea un principio, es que es absolutamente incomprensible. Obviamente, si es un principio y está recogido en el acuerdo, afectará a todas las comunidades, y si no está recogido en el acuerdo, no sé para qué habla de ello. Quinto, yo entiendo la escenificación o que eso provoque quejas en otras comunidades porque se le haya permitido a Cataluña. Creo que es parte del debate, pero me parece muy fariseo que alguna gente se rasgue las vestiduras cuando la negociación bilateral está recogida en sus propios estatutos. En la mayoría se recoge la posibilidad de una negociación bilateral entre la comunidad autónoma respectiva y el Estado. Sexto, me parece alucinante que los varones del PP hayan salido en tromba a criticar el acuerdo sin saber de qué va el acuerdo.
entendería eso, que criticasen la escenificación, pero no que hayan ya soltado todo tipo de improperios sobre un acuerdo que desconocen. Séptimo, igual de alucinante que rechazase, por ejemplo, la Comunidad Valenciana un acuerdo que claramente le beneficia, como por cierto han hecho con el tema de la condonación de la deuda. Y último, en todo caso, yo creo que va a ser muy difícil que salga, pero bueno, Pedro Sánchez se anota en este sentido un pequeño éxito, porque bueno, todo lo que sea un pacto y un acuerdo es un éxito, y acerca de alguna forma los presupuestos para Cataluña. Mariano, posibilidades de que salgan, pocas. Mariano y Morillo. Sí, yo creo que se anotan un éxito conjunto Pedro Sánchez y Salvador Illa, que evidentemente tiene contento al socio de investidura, al que le hizo en última instancia presidente de la Generalitat, que no es otro que Esquerra Republicana. Lo del enfado con el gesto, yo creo que también es sobrevenido no solo porque inicia el baile Cataluña, digamos, sino porque, con todo respeto, Esquerra Republicana tuvo su momento en el gobierno de Cataluña, en 2 etapas, primero en la vicepresidencia y luego incluso en la presidencia con Pere Aragonés, pero, en fin, no sé si es un actor como para sentarse en la Moncloa a hablar de la financiación autonómica cuando no tiene una responsabilidad institucional. Esquerra Republicana, recordémoslo, no está en el gobierno de la Generalitat, que es un gobierno monocolor del PSC, o sea que en ese sentido me parece que yo he sobremojado. Y yo creo que Junqueras ha hecho también trampas, perfectamente consciente de que las hace, en dos cuestiones que las ha deslizado así muy en passant, ¿no? Dice, no, ¿por qué no va a haber, por qué no vamos a poder tener el control total sobre los impuestos, el control de la recaudación del IRPF, si hay ha dicho hay provincias, que esto así... Sí, se refiere a las 3 provincias vascas y Navarra. Eso es, las 3 provincias vascas y Navarra. Bueno, las 3 provincias vascas y Navarra, en fin, esto lo hemos repetido 1000 veces, pero son primero un territorio muy pequeño que pesa muy poco en el PIB español, aproximadamente un 6, un 7%, y, en fin, en la transición que se hizo como se pudo hacer, se llegó a ese acuerdo. Es un modelo blindado en la Constitución, con pocos precedentes fuera de nuestro país, aludiendo a los derechos históricos, pero en cualquier caso, sea el origen cual sea, esa especificidad vasca y navarra, pues quizá es sostenible, sostienen muchos expertos, para el porcentaje de PIB que tienen sobre el total, pero claro, es que Cataluña es el 20% del PIB español, sumaría casi un 30% con esa excepcionalidad. Y luego otra trampa que yo creo que ha hecho, bueno, no trampa, pero evidentemente, bueno, ha defendido su postura. Cataluña es como Madrid, en ese sentido son muy parecidas, tienen 2 condiciones, comunidades ricas y muy pobladas. Pero claro, que la población, como ha venido a sugerir en la entrevista que le has hecho a Aimar, sea casi, no lo ha dicho así, pero en fin, yo creo que se podía inferir fácilmente de sus palabras, sea el único criterio o el criterio más importante a la hora de la financiación autonómica, es discutible, y lo discuten las comunidades poco pobladas, con población muy envejecida. La dispersión de la población es un problema, por ejemplo, a la hora de diseñar y de financiar la sanidad, la educación. Bueno, eso es discutible. Morillo. A mí me ha quedado claro que el tema de la cesión de impuestos y de la recaudación de impuestos por parte de la Generalitat de Cataluña ni viene en el modelo de financiación ni se ha pactado, porque eso no se ha pactado. Exactamente. O sea, yo creo que había 2 asuntos que quiebran claramente la igualdad y la solidaridad. Uno es la ordinalidad, es decir, que las comunidades reciban según lo que dan. Si tú eres la segunda que más da, eres la segunda que más recibe. Si tú eres la tercera, así en orden. Eso es la ordinalidad. Y ahora resulta que Junqueras explica que la ordinalidad no es un principio que rija para todos, por lo cual eso no tiene ningún sentido. O la ordinalidad ordena para todos o no ordena. ¿Esto qué significa? Pues yo creo que a la falta de conocer a letra pequeña mañana que nos explique la vicepresidenta Montero, pues esto es un sistema absolutamente electoralista, pensado para contentar a todas las comunidades, donde cada una va a tener un criterio que le beneficia para que a la hora de repartir los 20.000 millones de más que va a dar el Estado, todas salgan ganando. Es decir, si Cataluña tiene 4.700 millones más porque se reserva para ella el principio de ordinalidad, para Andalucía posiblemente prime el peso de la población joven, porque como la comunidad más poblada de España, la que tiene más población joven, pues eso nos va a hacer tener más recursos. Para Madrid, otra cosa, cada uno tendrá un incentivo que permita repartir ese
exceso o esa recaudación de más que durante mucho tiempo está teniendo el Estado y que va a permitir poner 20.000 millones más sobre la mesa, pues tenga una lectura política positiva. ¿Y cómo no se va a aprobar? Pues todo. Porque esto no se va a aprobar ni se va a aplicar, porque evidentemente a la hora de aplicar un modelo que para cada uno tenga una condición de reparto, o sea, eso es inaplicable, sinceramente. Esto es lo que yo he entendido. Después, todo lo que ha dicho Junqueras, yo estoy totalmente de acuerdo. El modelo lleva 13 años caducado. Nos estamos jugando la sanidad, la educación, los servicios sociales. Tú te ríes de mí porque soy una friki, pero es que en el modelo de financiación está la sanidad pública. Efectivamente, hay más recaudación y más dinero para repartir, por lo cual es más fácil. Hay comunidades que están infrafinanciadas y que, claro, decía Mariano, es que, claro, no se puede tener solo en cuenta a la población, no, claro, pero es que el modelo actual que entró en vigor en 2009 lleva castigando mucho tiempo a las comunidades más pobladas y beneficiando a las que tienen menos población. O sea, Cantabria se lleva mucho más dinero en financiación por habitante que Andalucía, Valencia, Murcia o Castilla-La Mancha. Pero, eso no puede ser. Un par de cuestiones, Isabel. A ver, el principio de ordinariedad per se no es injusto, hay que verlo, ¿no? Hay que equilibrarlo. No, sí, pero además el principio de ordinariedad lo que dice, o el que conocíamos hasta ahora, no es que el tercero que más pone es el tercero que más recibe. El principio de ordinariedad... Tú no puedes cambiar tu orden en la fila según lo que tú das, pero no, pues el principio es que una vez repartidos los recursos, en renta per cápita tú no puedes variar de posición. Pero que en cualquier caso, que nos ha explicado Junqueras que no va a regir el principio de ordinalidad. Para Cataluña sí. No, pero y eso es mi segundo... perdóname, ese es el segundo matiz. Es que no funciona así el sistema de financiación. No puede haber un criterio para una comunidad y otro para otra. El sistema de financiación son básicamente 3 fondos donde ahí a diferentes principios se les otorga un peso diferente. Entonces, a la población se le otorga el 18%, a la insularidad el 2%, a la dispersión poblacional el 4%. Me estoy inventando las cifras, obviamente, ¿no? Pero se le aplica a todos. O sea, bueno, mañana lo escucharemos. Sí. Mañana comparece a las 10:30 de la mañana la vicepresidenta y saldremos de dudas en este... Yo sí creo que tú puedes tener un criterio fijo para todo y después a cada uno darle otro criterio que le beneficie. Creo que por ahí van los tiros, pero bueno, pues, efectivamente. Pero bueno, sí, mañana escucharemos a la vicepresidenta. Dejadme que os cuente a esta hora de la noche que los Mossos de Escuadra están buscando a un tipejo de 24 años que ha intentado matar a su pareja y a su suegra de una paliza en Calella, en Barcelona. A ella, a la pareja, la ha dejado de muerte cerebral y a la madre de ella la ha dejado malherida muy grave. Se ha escapado y lo están buscando. Andrea Villoria. Mossos y policías locales tienen ya su foto y descripción y están buscando a este joven que ha huido descolgándose por el balcón tras intentar matar a su pareja y a la madre de ella. La agresión se ha producido en Calella esta tarde, sobre las 3, cuando el chico ha cogido una olla y ha golpeado salvajemente con ella a las 2 mujeres en la cabeza. Los gritos y golpes han alertado a un vecino que ha salido de casa y ha visto sangre, así que ha llamado directamente a la policía. Al llegar, los agentes han encontrado a madre e hija ensangrentadas y ya inconscientes. Así que las han trasladado en estado crítico a varios hospitales donde siguen muy graves, en especial la hija y pareja del sospechoso, que, como dices, está en estado de muerte cerebral. Los Mossos acusan a este agresor ya de homicidio en un nuevo caso de violencia machista. Además, según fuentes policiales, el acusado, de 24 años, tenía ya antecedentes por maltrato. Hora 25. El gobierno y la Iglesia Católica han llegado aquí en España a un acuerdo muy importante para indemnizar a las víctimas de la pederastia en la Iglesia que ya no puedan recurrir a la justicia porque su caso haya prescrito o porque su abusador haya muerto. Esto en muchos casos se da. El mecanismo al que han llegado el acuerdo es sorprendentemente sencillo. O sea, el defensor del pueblo va a determinar qué indemnización le corresponde a cada víctima y la Iglesia la va a pagar. Se compromete a pagarlo. Podrá recurrir y demás durante el trámite, pero la última palabra siempre la va a tener el defensor del pueblo, o sea, que es el Estado, de alguna manera, y la Iglesia se compromete a acatar lo que determine finalmente el defensor del pueblo y a pagar. Es un acuerdo muy relevante. La Iglesia española ha arrastrado mucho los pies antes de aceptar algo así, pero lo ha aceptado. Laura Gutiérrez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. De hecho, la mediación del Vaticano en los momentos más duros de esta compleja negociación de 2 años entre la Iglesia y el Gobierno ha sido clave para poder llegar a este acuerdo. Y en esos momentos en los que la negociación entraba en momentos de dificultad máxima, ha sido necesario y ha sido importante que el Vaticano
haya tomado partida por la necesidad de un acuerdo. Es el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que ha hablado de un acuerdo histórico. El Estado decidirá, a través del Defensor del Pueblo, en cada caso, decidirá la indemnización y pagará a la Iglesia. Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal. Si hay una congregación religiosa o una diócesis que tiene dificultad, pues compartimos entre nosotros y nos ayudamos. Las asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia calculan que unas 800 personas podrán beneficiarse de este nuevo sistema. Mañana se reunirán con Bolaños. Creo que la imagen que tiene Ángel Gabilondo entre las víctimas es muy positiva y nos congratulamos, desde luego, de después de tantos años de lucha haber llegado a este punto y final que, bueno, ahora se tiene que desarrollar, se tiene que implementar. Es Juan Cuatrecasas, de Infancia Robada en Hora 14. Las 3 partes implicadas se han dado un mes de plazo para elaborar un convenio que tendrá 1 año de duración, prorrogable otro año más. El Gobierno se ha comprometido a establecer exenciones fiscales a las compensaciones que reciban las víctimas. Laura, gracias. Me parece muy relevante esto, Mariano, estoy de acuerdo. Sí, sin duda. Yo creo que es un acuerdo además que ha cocinado muy, digamos, a fuego lento el ministro Bolaños, que es el encargado de las relaciones con la Conferencia Episcopal, y como tú has dicho, me parece que es sensato que se fija la indemnización y la Iglesia simplemente lo que tiene que hacer es asumirla, ¿no? Y sobre todo porque, claro, estas víctimas que o bien su agresor ya había muerto o bien por los años transcurridos el caso había prescrito, pues es que es absolutamente desgarrador. La Iglesia tiene una dimensión institucional en España, no es innegable, como en muchos otros países, y evidentemente, de alguna manera, debe ser el Estado, como hoy ha estado representado por el ministro de Justicia, el que asuma en primera persona la reparación, ¿no? Morillo y Rico. Bueno, yo creo que es una buenísima noticia, ¿no? Yo creo que es un éxito de la sociedad, es un éxito sin duda del Gobierno, que ha sido capaz de arrastrar a la Conferencia Episcopal Española. Decía, la Iglesia arrastra los pies, o sea, la Conferencia Episcopal Española arrastra todavía más los pies que la Iglesia, porque es que el Papa Francisco y el actual Papa León XIV han ido por delante de las posiciones de la jerarquía eclesiástica española, que ha estado resistiéndose hasta el último minuto. Yo creo que sin duda es un avance y era absolutamente necesario. A ver, a priori es un acuerdo positivo, cualquier acuerdo que beneficie a una persona violada por algún miembro de la Iglesia, para mí bueno, pues sería positivo en ese sentido, que beneficia a 1, 10 o a 15 personas. Segundo, la Iglesia ha arrastrado los pies y la han empujado a este acuerdo, el Vaticano, básicamente por la parte que les toca, y por lo tanto tengo todas las precauciones y el escepticismo del mundo sobre cómo se vaya a ejecutar. Y tercero y último, mi valoración final y definitiva será cuando vea en qué ha quedado esto, a cuántas personas ha beneficiado realmente, qué indemnizaciones han pagado, porque la Iglesia ya puso en marcha un mecanismo fake para decir que hacía algo y creo que ha resuelto 60 casos. Estamos hablando de probablemente cientos de miles de afectados, de víctimas de la pederastia y de el encubrimiento sistemático que se hizo sobre los delincuentes. Tengo 50 segundos, Rico, pero no me quiero ir sin escuchar tu análisis del hecho de que hoy Isabel Díaz Ayuso en Buenos Aires se haya reunido con Javier Milei y se haya dejado fotografiar en una mesa presidida por una enorme motosierra que representa el recorte brutal, la amputación del estado del bienestar en Argentina. Y con la motosierra ahí en medio se han reunido Milei y Ayuso. 10 segundos, no necesito más. Es la amputación. Esa motosierra es la amputación moral de esos dos presidentes, porque tienen su moralidad amputada desde hace mucho tiempo. Punto y 25. Joaquín Estefanía. La humillación también es violencia. Philip Roth, Premio Príncipe de Asturias de las Letras, escribió a principios de siglo una novela en la que describía la llegada del fascismo a Estados Unidos. Una novela política terrorífica, siniestra, espeluznantemente plausible, dijeron los críticos de La Conjura contra América. Unos años después, Roth escribió otro libro sobre la humillación. En él se explicaba
que los comportamientos violentos empiezan con el aislamiento, continúan con la humillación y derivan en ataques a la autoestima de las personas. Estos días estamos asistiendo, en relación a lo que ha ocurrido en Venezuela, el secuestro del sátrapa Maduro por parte de las fuerzas de élite norteamericanas, muchos gestos humillantes. Lo eran las imágenes de Maduro esposado y caminando medio cojo en su viaje desde Caracas a la prisión de Nueva York en la que está encerrado. O lo ha sido la pantomima del matón de Washington imitando al presidente francés, Emmanuel Macron, demandándole que no cuente la verdad de sus cesiones a los ciudadanos franceses. O lo ha sido también, especialmente sonrojante, la súplica a Trump de la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, pidiéndole que comparta su Premio Nobel de la Paz ante el cabreo del presidente americano de que no se lo concediesen a él. Corina Machado había sido previamente despreciada por Trump. El péndulo de la historia se está moviendo sin duda hacia el lado malo. Punto y 25. 2026 sí que va a ser la crónica del pendulazo, sí que va a ser. Y lo contaremos aquí, lo analizaremos. Isabel Morillo, Mariano Alonso, Manuel Rico, un abrazo, amigos. Buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.